¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en Aquí hay Cantera, el programa por y para la cantera. Ya sabéis, todas las semanas un montón de partidos, un montón de goles y sobre todo un montón de pasión. Y esta semana pues era una pasión un poco contenida porque en casi todos, por no decir todos los encuentros que se disputaban en la delegación de Vigo, pues se guardaba un minuto de silencio porque tras casi 50 años dedicados al arbitraje, que fueron los que convirtieron a Manuel Magdaleno Solla en todo un referente del mundillo arbitral futbolístico. Primero como árbitro, debutaba tan solo con 17 años de edad, luego tras colgar el silbato como directivo, llegando a ser delegado de la delegación en Pontevedra, del Colegio Gallego de Árbitros de Fútbol y más tarde colaborando como informador arbitral. Así que descanse en paz, José Manuel Magdaleno. Y más cosas, porque tendremos una tertulia hacia el final del programa, nuestra tertulia con balón, que hoy hablaremos de esa transición, de ese cambio, ¿no? de cuando ya llegamos a juvenil, pasamos a senior, y lo vamos a hacer en dos vertientes, en el fútbol y el balonmano, y precisamente de balonmano también hablaremos mucho, porque viene un gran torneo esta semana a la ciudad de Vigo, de la mano de la Asociación Deportiva Carballal. Saludamos ya a Anxo Barciela, que es jugador en el Carballal. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Bueno, hablaremos de ese partido que viene y de más cosas del balonmano, ¿no? Sí. Hablaremos. Presidente, José Barciela, ¿qué tal? Vamos a aclarar que no sois padre e hijo ni sois primos. Os apellidáis Barciela por coincidencias de la vida y uno es presidente y otro jugador del balonmano, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, hablaremos de que está llegando el Barça ya, ¿no? Sí, creo que llega el jueves por la mañana al torneo del sector de juvenil masculino que lo organizamos en el Carballal el día 2, 3 y 4 de mayo, que esperamos a todo el mundo allí en el Carballal. Bueno, hablaremos de eso y Delfín Alonso, ya todo un clásico, ex delegado del Celta, ex delegado del fútbol en la Federación Galega de Fútbol y vinculado al fútbol todavía mucho, por muchas vertientes diferentes, pero hoy te llamé porque vamos a hacer esa transición, como estaba comentando, ¿no? de juvenil a senior. Ahí hay un cambio de paradigma total para los jugadores en los clubs y en todo. Entonces vamos a comentar cómo es todo eso en nuestra tertulia con balón. ¿Qué te parece? Pues muy bien, pues antes de nada, muy buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente y bueno, hablaremos de esa transición que yo creo que cada día es fundamental. Yo desconocía esas cosas, que parecía todo tan fácil, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Que diría que... Sí, al fin y al cabo sí es verdad que antes notoriamente había una transición mucho más ceñida, mucho más marcada y hoy por hoy en día quizás esa transición es más suave, pero no deja de ser una transición. Claro que sí. Pues ya veis, todo este menú os tenemos preparados hoy en Aquí hay Cantera. Así que no perdemos más tiempo y vámonos con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos nuestro repaso semanal en la categoría Prebenjamín, en las liguillas de Copa en el campo de Abouza, en un partido entre el Colla B y el Montecastelo. Dos equipos que ya se enfrentaban la pasada temporada en esta misma Copa. Y sería el Colla con 4 goles el que se llevaría la eliminatoria. Con estos precedentes el favorito era el Colla, aunque el juego en estas categorías varía mucho de una temporada a otra. Y eso es lo que ocurría también en esta ocasión, donde veíamos muy buen fútbol. Así las cosas, el partido sí se lo llevaba el Colla por un gol de ventaja. Seguimos en Prebenjamín, pero ahora en Liga viajamos a la Villa del Tea. Allí el Vilado Corpus, en la cuarta plaza de la clasificación, esperaba un Matamá que ostentaba la 15ª posición y que venía con ganas de puntos, pero la diferencia en la tabla clasificatoria se notaba en el campo y el partido se lo llevarían los del Villa del Tea. Cambiamos ahora de categoría en Aquí hay Cantera y nos vamos con la Liga de Benjamines en el campo de Abouza. Allí se disputaba un encuentro entre el segundo clasificado de la categoría, el Colla A, y el 16º de la tabla, el Atios.
Un partido muy de tú a tú en los primeros minutos con llegadas al área rival por parte de los dos equipos. Mucha intensidad sobre el césped de Abouza y al final, con tanta intensidad, sería el Colla el que inauguraba el marcador poniendo el 1-0 en su casillero. La diferencia en la tabla se veía también en el resultado, llevándose el Colla el partido después de un buen juego de ambos equipos. Volvemos a la Liga, este fin de semana ha sido tremendo, Liga y Copa, Copa y Liga, pero como nos gusta tanto el fútbol no queríamos perdernos nada, así que nos desplazamos al Baltasar Pujales. El Rápido de Benjamines, primera Futgal en la quinta plaza de la tabla, esperaba a un Mos bastante rezagado en la clasificación. Llegaba a Bouzas 16º, pero eso no era impedimento para ver un buen fútbol sobre el césped de Bouzas, aunque la clasificación no engañaba y cada vez más con el paso de los minutos eran los aurinegros los que mandaban sobre el césped y se harían con el partido, lo que a la postre les daría los puntos y la victoria. Sin duda, esta semana nos hemos puesto Benjamines a tope. Otro partido nos esperaba en Montedamina, entre Castrelos y el Santa Marina, de primera Futgal. Los de casa, décimos, recibían al Santa, séptimo en la tabla. Buen partido y mucha presión por parte de los dos equipos que hacían que se abrieran huecos y eran los jugadores del Santa los que empezaron marcando, poniendo así el 0-1 en el marcador. Rápido se recomponía el Castrelos y aumentaba la intensidad en el juego, aunque el gol seguía resistiéndose y de nuevo el Santa marcaba el que sería el segundo para su casillero. Así las cosas, los puntos y el partido se los llevarían los del Santa. Turno ahora para el último partido de la categoría Benjamín. Era ahora el campo Penedo Damó el que acogía un partido muy entretenido entre el Matamá A y el Vila do Corpus, muy distanciados en la tabla. El Vila do Corpus llegaba con 70 puntos a Matamá y los de casa tenían en su casillero 31. Con estos números arrancaban los dos equipos sobre el césped del Penedo Damó con muchas ganas y un fútbol de mucho ataque. Este juego sería el que al final del partido originaría muchos goles y la victoria del Vila do Corpus. Cambiamos a categoría a Levín. Empezamos en modo copero con las liguillas de Copa Federación. El campo del Meixoeiro era el escenario de una eliminatoria copera entre el Nieto A y el Santa Marina D. Dos equipos que ya se habían enfrentado en la pasada temporada con ventaja y clasificación para el Santa. En este encuentro, estos dos equipos de nuevo se veían las caras sobre el césped del Meixoeiro y ofrecían un buen juego y un fútbol muy de tú a tú, al menos en los primeros minutos de partido. El Nieto disponía de una buena ocasión a balón parado que no materializaba y el Santa respondía atacando. Esa era la lectura en los inicios del partido con llegadas constantes de los dos equipos al área rival. Y era de nuevo el Nieto el que se acercaba con una buena jugada y tiro a puerta que pasaba rozando el palo de la portería del Santa. Así, de esta manera, seguía la presión sobre el césped del Meixoeiro sin llegar los goles. Al final, empate. Más liguillas coperas en Aquí hay Cantera. En esta ocasión, un partido entre el Castrelos C y los colegiales de los Sauces Deporte. Dos clubes que nos tenemos que remontar hasta la temporada 21-22, en la que se veían las caras en Copa. En aquella ocasión, el pase lo certificaban los de Castrelos. Los jugadores salieron con muchas ganas ejecutando un buen juego, movían el balón en toques largos, lo que hacía que se crearan espacios que serían letales en primer lugar para los de Castrelos, que después de un juego muy parejo eran los colegiales de los Sauces quienes marcaban. Al final de la contienda el Castrelos lograba la victoria por un gol de ventaja. Volvemos a la Liga y seguimos en categoría segunda Futgal de Alevines en el campo de Arrelfas. Allí se disputaba un interesante partido entre el Modelo A y Tomiño A. Separados tan solo por 3 puntos de la tabla, era un derbi interesante, ya que al final del encuentro uno se podía poner a 6 de diferencia del otro, o bien salir empatados a puntos y poner más caliente la recta final de la Liga. Partido intenso y muy metódico. Los dos conjuntos no se salían del esquema marcado por los entrenadores. De esta manera y con este juego tan ordenado, los puntos se los llevaban los de Tomiño por 2 goles de ventaja. Seguimos en Arrelfas y en categoría Levín. Ahora era el turno para el Sárdoma y el Sonnoia Portus de femenino, que llegaban a Arrelfas tan solo separados por un punto y un puesto en la tabla. Empezaron mandando las del Sonnoia, pero pronto se metían en el partido el Sárdoma con un gol.
Partido intenso, de mucha presión. Esa diferencia de un punto hacía que no bajasen los brazos y no dieran ni un solo balón por perdido ninguna jugadora. Tensión, presión y casi gol. Así era la lectura de un partido interesante y disputado minuto a minuto por los dos equipos que estaban sobre el césped de Arrelfas. Estaba claro que querían gol los dos equipos y era de nuevo el Sardomal el que después de una buena jugada materializaba un gol de tiralíneas y pizarra. Al final de la contienda, victoria para los de casa que siguen aumentando distancias. Nos pasamos ahora por la categoría infantil y por la liguilla copera, el campo federativo de Coya. Allí tenía lugar el encuentro entre San Roque Casablanca y el Gondomar B, dos equipos que nunca se habían visto en Copa y no habían jugado entre sí. Partido muy rápido e intenso con el Gondomar ejerciendo una presión constante, pero el fútbol es así. Con la primera llegada del San Roque Casablanca, la meta del Gondomar, Alejandro ponía el 1-0 en el marcador. Pasarían solo 3 minutos cuando después de una cabalgada desde el medio campo, de nuevo Alejandro ponía el 2-0. Los jugadores del Gondomar, lejos de venirse abajo, atacaban sin pausas sobre el área del Casablanca, aunque eran menos efectivos a gol. Como esta buena ocasión. Al comienzo del juego todo parecía indicar que iba a ser un encuentro con muchos goles, así ha sido, muchos goles en el federativo y finalmente victoria para los de casa. Finalizamos el repaso semanal en Liga, categoría juvenil tercera Futgal. Nos vamos hasta Cabral. El campo de Coto Grande acogía un interesante encuentro entre el 15º clasificado, el Santa Marina C, y el San Miguel, que ocupaba la 5ª plaza en la tabla clasificatoria. Partido de menos a más, con oportunidades en las dos áreas, juego intenso y balón muy controlado durante todo el encuentro. Al final sería el San Miguel el que se llevará los puntos y también el partido. Pues cantidad de goles y cantidades de partidos que hemos vivido este pasado fin de semana, pero ahora le viene el turno al partido de la jornada. En esta ocasión tenemos dos partidos de Primera Futgal, por un lado, Primera Futgal Gran Peña Tomiño, y también de Tercera Futgal Cabral Fútbol Club contra el Chapela B. Vamos a ello. Esta jornada tan copera también nos reservaba partidos interesantes en la categoría juvenil. El primer partido de la jornada en esta ocasión era de Juvenil Primera Futgal entre el Gran Peña y el Tomiño. El Gran Peña, 16º en la tabla, recibía en el campo de Carballal al Tomiño, que llegaba cuarto en la tabla clasificatoria. Vicente Carril formaba con Vallejo, Ajópalos, Eric, Andrew, José Antonio, Darwin, Sebastián, Bryce, Agustín, Taibo, Bryce Méndez y Pedro Fernández. Por su parte, David Merino situaba a Mauro Vilanova bajo palos, Barbosa, Izan, Anxo, Aitor, Samuel, Lucas, Bertolo, Efrén, Bouzada y Anxo Freiría. Pitaba la contienda el colegiado Gonzalo Martínez con una buena actuación. Se ponía en juego el balón y la presión era constante. A pesar de la diferencia en la tabla, el Gran Peña no le perdía la cara al partido y a pesar de no jugarse nada atacaba sin pausa, pero sí con algo de prisa y así de esa manera no llegaba el gol. De esta forma llegaba el descanso en el Carballal, empatados a 0. Salían los dos equipos enchufados y la presión e intensidad crecía al paso de los minutos. Fruto de esta presión llegaba el gol de Anxo Fernández para el Tomiño. Tocaba recomponerse al Gran Peña y seguir aumentando la diferencia al Tomiño. Y no perdía el tiempo el Tomiño subiendo el 0-2 al marcador por medio de Óscar González. Así las cosas, no le quedaba otra que remar contracorriente a los de casa los últimos 15 minutos de juego en los que acortaban distancias por medio de Solórzano, pero que a la postre no le valdría para llevarse los puntos que al final se marchaban para Tomiño. Peleado, pero los últimos 15 minutos al traste del partido. Ya, total. Bueno, tuvimos un partido ahí difícil, Tomiño sabemos que es un buen equipo, le dimos la guerra, pero bueno, como dices, los últimos 15 minutos nos venimos abajo y bueno, pudieron tomar el partido y ganarlo. Bueno, aún queda algún partido, pero la temporada no ha ido bien, ¿no? Ya, como dice, la temporada, bueno, ahí más o menos, bueno, ya nos quedan los últimos partidos, que queda bueno lucharlo, seguir entrenando y bueno, seguir adelante. Ya sabemos que fue una temporada difícil, pero en general pues fue un equipo muy formado y bueno, esperar los últimos dos partidos. Lo importante ha sido, que ha sido la tónica toda la temporada, es que nunca habéis bajado los brazos hasta el último minuto y eso es lo importante y lo grande del fútbol. Ya, total, sabíamos que era una temporada muy difícil, una liga con tremendos equipos y sabíamos que teníamos que trabajar duro y bueno, así fue y dimos la cara, al menos. Mucho cierre atrás, pero al final consiguieron entrar. Ya, bueno,
tenemos algunos problemas defensivos, pero bueno, lo que es un nivel muy alto y estoy muy orgulloso, nosotros y todos, porque a pesar de todo, ellos van arriba de la tabla y a pesar de nosotros 6 últimos, dimos hasta el final todo lo que tuvimos y conseguimos estar ahí empatados el partido más o menos, conseguimos presionar y nada, al final nos marcaron un gol, pero bueno, orgullosos de haber peleado el partido. Bueno, y ahora a seguir disfrutando los últimos que quedan. Sí, al final es una temporada que ya no tiene, bueno, ya no tenemos salvación, pero me alegro de haber jugado en este equipo y he disfrutado mucho a lo largo de toda la temporada. Es un equipo que se esfuerza, que pelea hasta el final y hoy lo hemos demostrado. Hemos peleado hasta el final a pesar de tener una desventaja de nivel bastante grande, pero bueno, al final el esfuerzo ha hecho que no se haya notado tanto y hemos estado al final igualados y muy orgulloso. Me imagino que contento y encima con 2 goles. Sí, muy contento, 3 puntos importantes y a seguir ahí en la ducha. Ahora mismo sois cuartos y no sé si escaláis algo con esta victoria. Sí, estábamos quintos al principio de la jornada, pero subimos 2 puestos, creo. Cogimos a Valmiñor por el gol, la verás. Y para la semana que viene ganar el Colegio Hogar. Bueno, ya te iba a preguntar por ese reto que os venía, con ganarle al Colegio Hogar sí que os ponéis arriba de todo. Sí, estamos ahí bastante bien. Tenemos 2 jornadas ahora difíciles, pero vamos a sacarlo adelante. Bueno, ¿y qué me dices de un Gran Peña que a pesar de tanta diferencia en la tabla, bueno, os plantó cara casi todo el partido? Sí, jugaron muy bien, de tú a tú, presionaron muy bien y que sigan así, que para el año va a ser mejor. Bueno, reto conseguido y escalando puestos. Sí, estamos muy contentos por la victoria, estábamos quintos, como dijo mi compañero, y ahora empató Valmiñor, entonces escalamos posiciones y estamos muy contentos por ello. Bueno, dice que si la próxima con el Colegio Hogar ganáis, sí que os aupáis a puestos ya de muy cabeza, vamos. Sí, va a ser un partido muy complicado contra el Hogar, ya lo fue la ida, pero hay que pelear, igual que aquí la primera parte no fue nada fácil, así que habrá que jugar como hoy o incluso mejor, y si ganamos ese partido ya fiesta. Bueno, vemos que sois un equipo, un grupo muy compacto, muy cerrado. Es muy difícil que dejéis hueco para que el equipo pueda prosperar, al contrario. Sí, hace unas jornadas, de hecho, estábamos 6 equipos empatados a puntos. Ahora ya se separa un poco, pero sigue estando muy justo. Así que hay que pelear cada partido. Ya se vio hoy que, aunque iban últimos, no nos pusieron nada fácil. Segundo partido de la jornada en el mismo campo de Ocarballal, ahora juvenil tercera Futgal entre el Cabral Fútbol Club y el Chapela B. 2 equipos muy intensos en juego y desarrollo de fútbol. El Cabral, 10º con 29 puntos, recibía al Chapela B, 13º con 21. Datos casi parecidos de 2 equipos muy homogéneos sobre el césped de Ocarballal. Santi Rebouras, el míster del Cabral, situaba a Nico bajo palos, David Otero, Hermo, Peleteiro, Beteta, Ángel Ubeira, Marco, Adrián, Pedro Gómez, Gabri Pazos y Jorge Hernández. Por su parte, Aarón Ledo situaba a Hugo Pereira en la portería, Alex Bermejo, Guillermo Jaudenes, Miguel García, Miguel González, Pedro y Borja Rivas. Arbitraba el partido el colegiado Gonzalo Martínez con una buena actuación. Con una buena tarde para la práctica del fútbol, ponía en juego el balón el Cabral, dando ya síntomas de lo que sería el juego a lo largo del partido. Un juego intenso y de mucha presión. Los 2 equipos muy posicionados y jugando a toque corto, tiralíneas en el césped de Ocarballal, pero sin goles, con casi media hora de juego consumida. En una primera llegada del Chapela a portería, vaselina incluida, Miguel González batía a Nicolás poniendo el 0-1 en el marcador. Tocaba recomponerse al Cabral de este gol. Por su parte, el Chapela seguía empujando y llegando al área local. Con esta intensidad llegábamos al descanso en una calurosa tarde de fútbol en Ocarballal. Arrancaba la segunda parte y la presión del Chapela daba sus frutos, poniendo en el marcador el 0-2. Con este resultado encaraban los últimos 15 minutos de juego, en los que el Cabral tendría un gol de penalti que transformaba Maxi. Al final de la contienda, los puntos iban para Chapela por un gol de ventaja. 3 puntos muy trabajados. Sí, la verdad que supimos sufrir. Al final, bueno, nos adelantamos y luego un golazo de mi compañero y al final aguantamos bien. Bueno, esto anima a una plantilla joven, ¿no? Con muchos cadetes. Sí, trajimos gente de abajo que son muy buenos. Luego, la mayoría somos de primer año y esta victoria nos anima muchísimo.
Bueno, lo primero, enhorabuena, pero un partido muy trabajado. Sí, la verdad, aparte el calor nos jodió bastante, fue duro y bueno, ellos nos acorralaban atrás y lucharon hasta el final, o sea, y el clima tampoco ayudó mucho, la verdad, y bueno, 3 puntos que bueno, hemos luchado bien y bueno, quedan 3 partidos y a ver si ganamos alguno más y bueno, a seguir trabajando. Bueno, y encima con miembros del equipo de cadete, primer año, algunos. Sí, la verdad, siempre vienen a ayudarnos, son muy buenos, hay muy buena cantera, la verdad, y bueno, siempre nos echan una mano y bueno, no cabe duda que son una gran ayuda. Bueno, mucho trabajo, pero no pudo ser. Sí, bueno, es lo que pasa a veces. A ver si para el próximo partido tenemos más suerte. Yo creo que sí, algún golito puedo marcar. Bueno, fue un partido al principio muy de tú a tú. En la segunda parte casi el Chapela se adueñó del partido, ¿no? Sí, a ver, en la primera parte tuvimos una mala suerte, pero bueno, no pasa nada. En la segunda estuvimos ahí arriba todo el rato con el balón, pero bueno, a ver si para la próxima será. Bueno, tú llevas pocas jornadas en este equipo, ¿cómo lo ves? Bien, lo veo bien. Yo creo que próximo año en juvenil, que aún me queda, aún se puede hacer algo mejor, porque ahora aún los nervios del primer partido y así, pero yo creo que sí, este equipo vale oro, la verdad. Mucho trabajo, pero no pudo ser. Bueno, lo que toca, a veces se trabaja mucho, unos goles un poco descuidados, pero bueno, se intentamos luchar todo lo que pudimos hasta el final y ya se vio ahora al final y estamos ganando. Los últimos 10 minutos teníamos nosotros todo el rato la posesión, no llegaban, pero tocó lo que tocó. Quizás falta un poco de tiro a puerta al final, definir un poco mejor. Sí, la definición nos falla mucho, también hay algunas veces que nos pasamos mucho con el toque, hay que buscar mucho más el tiro más rápido, no liarla tanto el balón ahí en el área, como nos pasó en muchas jugadas, que mucho lío y al final ni intentamos el tiro. Bueno, ahora ya no vais a ascender, evidentemente, pero me imagino que queréis echar el resto de los partidos que quedan. Eso siempre, joder, a buscar lo que podamos, pasarlo bien como siempre y a todo lo que podamos. Bueno, pues claros y concretos, como siempre, muy concisos nuestros jugadores. Vámonos ahora ya con la mejor jugada. Partido muy rápido e intenso del Gondomar y el Casablanca de Infantil de Copa, ejerciendo una presión constante y una cabalgada desde el medio campo de Alejandro, un jugador del San Roque Casablanca que ponía al 2-0, que para nosotros sería la mejor jugada de la semana. ¿Y qué os parece ahora si nos vamos con el gol? Vamos a ello. Partido Sárdoma-Sonnoia. Estaba claro que querían gol los dos equipos y era de nuevo el Sárdoma el que después de una buena jugada materializaba Antía Pastoriza un gol de tiralíneas y pizarra. Turno ahora para el mejor jugador. Partido Santa Marina-San Miguel, partido de menos a más con oportunidades en las dos áreas, juego intenso y balón muy controlado durante todo el partido. Y un jugador que destacaba sobre el resto, Yago Rodríguez, que materializaba 2 golazos para nosotros, el mejor jugador de la jornada. Yago, jugador de San Miguel, que nos dejaba esas 2 perlitas y muy buenas jugadas durante todo el partido. Vamos a hacer ya un parón para la publicidad y en minuto y medio estamos de vuelta.